Mateo capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Tiene un encabezado aquí al frente, al inicio. Se llama La tentación de Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a ver este tema sobre la tentación. Yo no sé ustedes, hermanos, si todavía son tentados o ya no son tentados. Pero yo creo que mientras tengamos un cuerpo humano, vamos a ser tentados. Dice en Santiago, capítulo 1, verso 3, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Esa palabra consuficiencia quiere decir deseos, atraído por tus pasiones, algo que arde dentro de ti. Dice, cuando de tu propio ser interior viene un deseo de hacer lo malo, eres atraído, seducido. Pero vamos a ver este tema. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Si te vas a Romanos capítulo 8, verso 14, no lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Sí se lo saben de memoria? Romanos 8, 14. ¿Quién es el que guía el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo a quién guía? Romanos 8, 14. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, a un momento de soledad. Fíjate, tu adversario, mi adversario, siempre va a estar al acecho tentándonos. Por ejemplo, cuando un hombre es tentado para cometer adulterio, ¿es tentado delante de su esposa? ¿O cuando está a solas? Cuando una persona va a robar, ve la multitud de gente y dice: a ver, voy a robarlos a todos. ¿O es cuando nadie lo ve? Es en la soledad, es en el desierto, cuando tú y yo somos tentados. Y la tentación va a llegar a tu vida todos los días. Jesús fue llevado al desierto en un momento de soledad, de intimidad, para ser tentado. Dice, para ser tentado por el diablo. Por ejemplo, si te vas a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro 5. ¿Ya lo tienen? 1 de Pedro 5, 8. Este texto te lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Guía. Mira cómo lo traduce. Tengan cuidado. ¿Sí saben lo que es tener cuidado? Precaución. ¿Sí has visto que luego ahí en la caja de luz tiene un símbolo? Cuidado. No metas los dedos, baje la palanca. Es un símbolo de cuidado. O vas en la carretera y dice: curva peligrosa. ¿Para qué? Para que le bajes. Eso es lo que quiere decir aquí. Dice: ten cuidado. Dice: y estén siempre. ¿Cómo vas a estar siempre? A las vivillas, alerta. Bien así, bien listo. Dice: estén alerta, estén siempre alerta, pues su enemigo. ¿Sí sabes que tú y yo tenemos un enemigo? ¿Quién es tu enemigo? El diablo. El diablo es tu enemigo. Dice, hoy estamos viendo esto. Dice: el diablo anda como león rugiente, buscando a quién darle dinero.
¿Eso dice? ¿A quién bendecir? No, dice, ¿a quién devorar? ¿Sabes lo que es la palabra devorar? Una mascada y come chicle y lo mascas, lo devoraste y lo tiras. Así quiere el diablo hacernos. Dice, por eso dice, ustedes tengan cuidado, porque tienen un enemigo que está buscando cualquier oportunidad para devorarnos. Y nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, y al momento de que tú y yo nos hemos constituido hijos de Dios, en ese momento te convertiste en enemigo del diablo. En ese momento tú eres enemigo del diablo. Cuando tú conoces a Cristo y vives como Cristo quiere, tú eres amigo de Dios, pero eres enemigo del diablo. Y cuando tú tienes un enemigo en lo natural, alguien que no te quiere, alguien que te odia, busca la manera de hacerte daño, de hacerte perder la paz, de hacer cualquier daño que te pueda ocasionar. Ahora imagínate tu adversario. ¿Qué no estará dispuesto a hacer para destruirnos? Pero a veces nosotros en lo natural pensamos que nuestro adversario pues dice, pues vamos a darnos un entre, ¿no? Tu enemigo te dice y tú le dices y te peleas de frente. Pero tú sabes que nuestro adversario, el diablo, no actúa de esa manera. Él no te dice, yo soy el diablo y te voy a destruir. ¿A cuántos de ustedes les ha aparecido el diablo ahí rojo y con sus cuernos de chivo y sus patitas de chivo? Y dice, te voy a destruir, te quiero matar, te quiero destruir tu hogar. ¿Cuántos les ha aparecido el diablo así? Nunca se nos aparece así. Dice, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Deberían de que era primera. A ver, déjalo buscar porque ya me dice que esta no es. No, mejor vámonos a Génesis 3. Génesis 3. Mira, ¿cómo fue tentada Eva? Génesis capítulo 3. Dice, se le presentó el diablote, la serpiente, y le dijo, yo soy el diablo, y quiero que tú falles y te voy a destruir, si haces esto te voy a destruir. Dice, pero la serpiente era astuta. ¿Tu enemigo cómo es? ¿Sí sabes que el diablo es más listo que nosotros? No, hombre, el pobre diablo ya está derrotado. Me tapo la cabeza. No, él es más listo que nosotros. Ahora sí diría la frase, el diablo sabe más por diablo, ¿cómo? Por viejo que por diablo. Tiene más años que tú, tiene más experiencia que tú. Así que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, le digo así, te voy a destruir. ¿Qué dice? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo crees que dijo esa pregunta? Endulzada. Si te ha hablado del diablo, te endulza, ¿no? Las cosas. O a ustedes no les habla a veces. No, hermano, usted está endemoniado, que todos me dirán, ¿no? Pero nos habla el diablo. El diablo no se puede presentar así como te lo cuentan allá afuera en las películas, que se te aparece ahí en la oscuridad del callejón más oscuro y te sale con una llama de fuego y te voy a dar dinero, mírate. No. El diablo te habla al oído, dulcemente, y dice, el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, mira, no vas a morir. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El diablo te va a empezar a hablar al oído, endulzarte al oído, decirte cosas agradables, cosas que hasta van a sonar bonitas. ¿Qué no quieres ser feliz? Por ejemplo, a un joven, a una joven le dice, pues fornica con tu novio. Dios es amor y tú estás haciendo un acto de amor. Y te dice así el diablo. No, mira, te dice textos de la Biblia torcidos para que tú y yo caigamos.
Dice aquí la palabra de Dios, para ser tentado por el diablo. ¿Te has puesto a pensar? Si Jesús fue tentado por el diablo, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Tú ya no eres tentado? ¿Eres o no eres tentado? Sí. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, estoy en Mateo 4, cuando Jesús tuvo un momento de intimidad por 40 días y 40 noches, estar en la presencia de Dios, alabando a Dios, dando de gloria a Dios, orando. Si te fijas, Jesús era un hombre de ayuno y de oración. Sí lo has leído en la Biblia, ¿no? Era un hombre de ayuno y oración, y Jesús tuvo un momento de intimidad y luego dice, tuvo hambre. Cuando tú tratas de acercarte más a Dios, no sé si te haya pasado, que luego te vienen las cosas más difíciles. ¿Quieres obedecer a Dios? Y luego se te presenta por ahí la tentación. Se te presenta la tentación peinándose con su peine y te hace una sonrisa y luego te dice cosas halagueñas, bonitas. ¿Cómo se te presenta la tentación? Dice, la primera tentación de Jesús, ¿dónde fue? En su carne. Porque dice aquí, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo primero que fue tentado Jesús? En su carne. ¿Tú en qué eres tentado? ¿En qué hijo crees que soy tentado? En la carne. No en comer carnitas. El hermano es muy glotón, como pura carnita, no come frijoles. No. ¿En qué eres tentado? Cuando estamos hablando de la carne, estamos hablando de deseos. De nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros pensamientos. Lo que hablábamos en Santiago, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia consuficiencia, de su propio ser, de sus propios deseos. Así que dice que tuvo hambre y el tentador dijo, mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El tentador siempre va a venir a tentarte en hacer que hagas algo para satisfacer, llenar tu necesidad, tu vacío. Dice Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Verso 38. Velad. ¿Y qué? No que se vayan de veladores, hermanos. Y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos entramos en tentación? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, dentro de nosotros hay un deseo de obedecer a Dios. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué dice? Pero la carne es débil. ¿Te imaginas? Nuestra carne, nuestro ser, nuestros deseos están queriendo hacer lo malo. En la primera oportunidad, tu carne, mi carne nos va a arrastrar a hacer lo malo. No te reúnas. ¿Para qué? ¿Para qué tanto te reúnes? Mira, ¿está tan rica la cama el día de hoy? No leas. ¿Para qué lees la Biblia? No, tú eres joven. Tú vete al baile, disfruta. Y la carne te dice eso. No te acerques a ese Dios. Ahí te ponen puras reglas. Hay una lucha que tu espíritu dice una cosa y tu carne dice otra. El apóstol Pablo lo narró de esta manera. Mira, dice en Romanos capítulo 7. Romanos 7, verso 18. Lo expresa el apóstol Pablo de esta manera. Dice, y yo sé, Romanos 7, 18 y 19, dice, yo sé que en mi persona, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago.
Somos más propensos a hacer lo malo que lo bueno. ¿O no? ¿En qué más eres tentado? ¿Cuántos de nosotros somos tentados a leer más la Biblia? ¿Cuántos de nosotros somos tentados a ser mejores personas? ¿Verdad que no? Somos tentados a otra cosa. Va a haber una fiesta. ¿Para qué sí voy a ir? Oye, pero también está hoy el día de la iglesia. La iglesia yo fui la semana pasada. Somos más propensos a hacer lo malo. Dice, hay una ley en mí que mayor hace mi carne quiere hacer lo malo que lo bueno. Es una lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, andéis en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo andamos? Porque el tentador vino. Dice, mira lo que dice el 3. Y vino el tentador, de Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mira, sabemos una cosa. El tentador, el diablo, un cristiano no puede estar endemoniado. ¿Sabes eso, no? Ya hemos aprendido. Un cristiano no puede estar lleno de demonios. Pero lo que sí hace, te tienta. Nosotros, ahorita no puedo detener en eso, pero ya lo hemos dado de estudios sobre eso. Un cristiano no puede estar endemoniado. Alguien, está endemoniado. No. El endemoniado es el que no conoce a Cristo. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo nos ha hecho libres. Dios nos ha hecho libres. Así que, mira, tu adversario, tu enemigo, no está dentro de ti, si tú eres cristiano. Pero anda al acecho, buscando la oportunidad. Anda observando. Por ejemplo, si te vas a Job capítulo 1, Job, capítulo 1, versos 7 y 8. Job capítulo 1, 7 y 8 dice lo siguiente. Nueva traducción viviente lo traduce de esta manera. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. ¿Qué es lo que hace el diablo? Observa. ¿Te observará a ti? ¿Me observará a mí? Mira lo que dice el 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Has visto, observado, mirado a mi siervo Job? ¿Y qué le dice el diablo? Es el mejor hombre de la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene el temor de Dios y se mantiene apartado del mal. El diablo había observado todo. ¿Sí sabes que el diablo te está observando? Ve cuál es tu punto débil. ¿Cuál es mi punto débil? ¿Tú sabes cuál es tu punto débil en tu carne? ¿Cuál es tu punto débil? El diablo observa que tienes facilidad de palabra. ¿Sabes lo que es facilidad de palabra, no? Que te gusta soltar la lengua mucho, ¿no? Y el diablo te trae noticias para que las comuniques a todos. Y te trae otra. Y te trae otra. Y tú, que eres bueno de lengua, empiezas a repartir por todos lados la información. El diablo sabe que a ti te gusta eso y que ese es tu punto débil, y de eso te pasa. Al varón le gustan las mujeres. Ay, me gusta que sean chinas con ojos negros y quién sabe qué. Y entonces el diablo dice, mira, te presento a mi hija y te la pasa ahí por el frente, luego te pasa la otra, y luego te pasa la otra. Y dice, escoge la que quieras, hijo. El diablo te observa. ¿Qué es lo que te está observando? ¿En qué punto es tu punto débil? Cuando tú vas a, por ejemplo, en los tiempos de la guerra, se estudia lo que es el espionaje. Y tú es espionaje contra espionaje. Y tú, no sé si ustedes hayan visto alguna vez una película sobre espionaje.
Cómo el espía va y se infiltra y observa las debilidades del enemigo y luego tiene y les cuenta, fíjense que aquel tiene este punto débil. Así es el diablo. El diablo busca tu punto débil y sobre eso viene el ataque. Y sobre eso viene la tentación a tu vida. Y te presenta la tentación, te presenta esto, te presenta aquello. Él anda observando. A Jesús lo observó. Después de haber estado en intimidad, Jesús tuvo hambre y se le aparece el diablo y le dice, mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué te ha dicho el diablo? Porque a veces cuando no oímos a Dios, oímos más al diablo. Cuando no tenemos tanto tiempo de estarnos metiendo más en las cosas de Dios, oímos más al diablo. No, hombre, se va a acabar el mundo y la destrucción, ya llegó el apocalipsis y te empiezas a espantar y tienes más temor de eso. Mira lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 11. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vístete. Ahora sí dice la palabra de Dios, vestíos como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Santo, limpio, puro. Luego dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es contra las personas que te critican, contra la vecina que te odia, contra aquel muchacho, no. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si te has ido a 2 de Corintios 4:4, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por allá andan. No, hermano, yo amarro al diablo. ¿Cómo puedes amarrar un espíritu? ¿Puedes tú atar un espíritu? Cuando nosotros no entendemos correctamente la Biblia, creemos que podemos atar al diablo. Y luego tú ves la Biblia y dices, pero ¿dónde sacaríamos enseñanza? Nosotros tenemos que irnos lo más bíblico que podamos. Tenemos que centrarnos en la doctrina bíblica. Por eso es que estamos discipulándonos. ¿Para qué? Para aprender lo más centrado a la palabra de Dios. Para no andar creyendo cosas. Nuestras luchas son con espíritus y andan al acecho. Y andan viendo el punto débil de cada uno de nosotros. Andaban observando a Jesús, dice el 4. Le respondió y dice, respondió y dijo, ¿cómo respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando viene la tentación a tu vida, ¿cómo respondes? Yo he escuchado a algunos que dicen, no hermano, cuando usted sea tentado, doble rodilla y póngase a orar. ¿Dónde está la Biblia, hermanos? ¿Han escuchado esa frase? ¿Cómo vas a enfrentar la tentación? ¿Cómo enfrentó Cristo la tentación? Escrito está. El poder de la palabra. Con las escrituras, hermanos. ¿Qué hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar? Dice, ¿cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué? Porque conocía a su Dios. ¿Y qué hizo luego? Se puso de rodillas y dijo, voy a orar ahorita para no entrar en tentación. Primero oras y ayudas para estar velando, estar firme, pero te has metido la palabra de Dios. Por eso siempre le recalco, hermanos, aquí tienen que ser unos lectores de la Biblia. Cada uno tiene que leer una y otra, todos los días. Hasta que sea, como decía el abuelo de mi esposa, hasta que sepa la Biblia de memoria. Hasta que le salgan los pasajes, fluidez. Pues, ya me llené la palabra.
y nunca vas a aprender, nunca terminar de aprender. Pero deben de ser asiduos lectores de la palabra de Dios, porque dice, escrito está. Esa es la espada. ¿Sabes cuál es la espada del Espíritu? Palabra de Dios. ¿Cómo te vas a defender? ¿Para qué sirve una espada? Para defenderse. No sirve aquí para apoyarme de bordón. No, es para defender. Está el escudo, por ejemplo, aquí en Efesios 6, está el escudo de la fe, está la espada del Espíritu. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Por eso le dice a Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Eh? Yo ya la estoy buscando, para que no me vayan a estar comiendo que no tener. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A ver, ¿lo hacemos? Si te das cuenta, hay veces que ni siquiera nos acordamos dónde está la Biblia tirada. La Biblia, ya la rayó mi hija, le puso bocitos ahí. No me pasó a mí, ¿no? Pero tal vez así te pase, ¿no? Ya la Biblia toda rayada. ¿Dónde está la Biblia? Vámonos al servicio. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está? Y desesperado buscándola. Pero el celular, ese le tengo aquí colgado como una medalla. Ese sí no se me olvida. Se te olvida la Biblia, pero el celular, eso sí. Que te falte todo, menos el celular. La Biblia como quiera no es importante. Pero dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. Meditarás. ¿Sí sabes lo que es la palabra meditar? Detenerte a reflexionar. Dice de día. ¿Y qué hacemos? Yo te pregunto, ¿lees la Biblia al menos una vez al día? En el día, cuando andas haciendo tu trabajo, ¿piensas en las cosas de Dios? ¿O recuerdas alguna predicación? ¿O escuchas alguna predicación? No, hermano, yo me la invento cada que vengo aquí al servicio. ¿Cada cuándo vienes? No, cada domingo. Hermano, está bien gordote usted. Está fortalecido, ¿no? Hermanos, lean la palabra de Dios. Por favor, lean la palabra de Dios, porque eso les va a ayudar a poder vencer la tentación. Ayer hablaba con un varón y le decía, mira, si cuando regreses ya no estás aquí, yo te invito a que sigas leyendo la Biblia. Tú sigue leyéndola. Eso es lo que te va a ayudar a que dejes tu adicción, a que dejes tu pecado. Eso es lo que te va a ayudar. Le digo, yo no importa a dónde te vayas, vete por allá, busca un lugar allá de tu lugar. Si hay lugar donde te reúnas, reúnete allá. Pero busca tú de Dios a través de la Biblia. Te digan lo que te digan, tú sigue leyendo, porque es lo único que te va a fortalecer. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Sacó la espada, la deshizo. Porque la Biblia dice claramente en Efesios 6:17, y la espada del párrafo B dice, y la espada del Espíritu. ¿Sí dice así, no? Mira, te lo voy a leer, dice, y tomad de lleno de la salvación, me enfoco a la siguiente, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué te sirve la palabra de Dios? Segunda de Corintios capítulo 10. Mira para qué te sirve la palabra de Dios. Verso 4. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿sí sabes que somos soldados de Cristo, no? Estás en el ejército de Dios y allá está tu adversario, y tu adversario anda buscando la manera en que te va a destruir. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No traes un arco, no traes una pistola, no traes una espada, acá, literal. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos. ¿Sí saben lo que es esta palabra derribando argumentos?
A ver, explíquenme, porque yo no. ¿Eh? No hay nada, pero. No. Es eso. Ideas, pensamientos, filosofías. No, pues mira, sí dice, está bien que te metas en esto de Dios, pero no tanto. Yo no sé cuántos les han dicho eso, ¿no? No te vuelvas tan fanático. No seas tan fanático. Sí está bien que lees, pero no te reúnas tanto, porque eso te hace daño. Te dicen así, ¿no? Yo no sé si les digan, pero... No Está leen bien, ¿no? la Biblia porque terminan locos. Antes así decían, en los 90, yo me acuerdo cuando empezamos a creer nosotros en los 90, eso se decía. Te vuelves loco si lees mucho la Biblia. Luego dicen, ¿sabías que eso que haces es fanatismo? ¿Eso qué? ¿Fanatismo? ¿No? Imagínense. Que vas y llegas y ya estás leyendo. Vas y llegas y ya estás escuchando prédicas. Y fuiste ayer y vas otra vez. Me dijeron a mí una vez, está bien eso de Dios, pero ya, eso no es todo en la vida. Tú disfruta la vida. ¿Y sabes qué es lo triste? Que me lo dijo una persona que era cristiana. Imagínense, sí, el que me está diciendo. Hijos. Bueno, ni modo. Dice, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Esto es lo que hace la palabra de Dios. El diablo te va a traer palabras al oído y te va a hablar. Porque te habla, no se te presenta, te habla la mente al oído. Y si haces esto, y si haces aquello, y si vas por acá, esa es la tentación. Él siempre va a dar al acecho, pero te vas a defender ¿cómo? Con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante que tú leas la Biblia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Créanme, me decía una hija de la hermana finada, Julito, estoy cambiando mi teléfono, me decía, yo me llevé la Biblia de mi mamá, ya estaba bien delgada de tanto usarla, mi mamá la usaba. Y siempre yo recuerdo cuando llegaba a ver a la hermana, siempre llegaba y ya estaba así, empinada. A veces llegaba y entraba a su casa y estaba empinada leyendo la Biblia. Como 90 años y todavía leyendo la Biblia. ¿Tú crees? Y nosotros, hermanos, me decía, ya no veo bien, ya me falla la vista. Y yo siempre la encontraba leyendo la Biblia. Y yo ya no veo. Dice, ya no las veo con un ojo. Y siempre leyendo la Biblia. Imagínense, hermanos. Y nosotros que tenemos todo, no tenemos tiempo para Dios, para leer la Biblia. Pero ¿qué tal las redes sociales? Hoy no he compartido mi última foto de Facebook para que vean mi estado. Aquí me estoy comiendo un pambazo. Pues es que publicas cada tontería. No es la de cosa más importante. Imagínense. Vamos a la siguiente tentación, la tentación 2. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Aquí una pregunta. ¿Sí saben lo que es el pináculo del templo? A veces creemos que es como un templo católico, ¿no? Que está en la cúpula hasta arriba y está un pico ahí arriba y de allá arriba lo llevó allá. A veces, ¿sí saben lo que es el pináculo? Talomero arriba. Pero era un pico. Y recuerden que eran judíos, no tenían templos católicos. No. Ni campana. ¿Eh? Ni campana. Ni campana, no. Para que no vayan a pensar que tenía arriba una crucita y todo. Era la azotea, pues. Era una esquina, vamos a poner como la casa aquí arriba. Ya vi que tiene un perfil arriba, ¿cómo es? Lo llevó a esa parte, una esquina. Dice una versión, lo traduce que lo llevó a una esquina del templo, en la parte más alta. Eso es lo que quiere decir esta parte. ¿Dónde estábamos? Que ya me perdí. Ah, sí, estoy acá, dice. Y lo llevó al pináculo del templo. ¿Cómo crees que lo llevó? Mira, ¿sabes lo que significa esto? Lo que le estaba diciendo al diablo. Lo llevó al pináculo del templo. Quería que Jesús hiciera una exhibición de su poder. ¿Te imaginas? ¿Qué hubiera hecho la gente si ve a Jesús bajando? Volando. Que llega volando. Ahí delante, en el mero templo, porque estaba en el templo. ¿Te acuerdas que dice que lo llevó al pináculo del templo? Estaba en el templo. ¿Qué hubiera pasado si ven a Jesús bajar del cielo ahí?
¿Qué hubiera hecho la gente? Milagro, milagro, milagro. Se ve amontonado la gente. Si te das cuenta, Jesús no era un exhibicionista. Jesús no hacía milagros para atraer a la gente. Pero hoy, ¿qué se predica? Milagros. Milagros. El otro día estaba viendo un milagro. Una hermana poderosa convierte el agua en vino. Y no sé si vieron ese video que anda por ahí. Y le está echando agua a un vaso. Y se convierte en vino. Para atraer a los cristianos, a las personas a Cristo. ¿Dónde has visto que Cristo hizo para traer milagros para atraer a la gente? Él no fue un exhibicionista. Él no era un milagrero que andaba por ahí exhibiendo para quedar bien con la gente. Dice, por ejemplo, si te vas a Lucas 23, verso 8. Dice, Lucas 23, 8. Dice, Herodes viendo a Jesús, ¿qué hizo? Se alegró mucho. Porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Por qué quería Herodes ver a Jesús? Dice, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer una señal. A ver, mira, tengo 5 monedas, multiplícame, dame 10 monedas. Esperaba un milagro. Jesús no anduvo haciendo eso. Hoy, ¿cómo predicamos? Haciendo milagros. Y ves, todos vamos a la campaña y eso no es el mensaje, hermanos. Eso no es el mensaje. El diablo quería que Jesús descendiera del pináculo. ¿Y qué es lo que hizo? Le citó textos de la Biblia. ¿Sí sabes que el diablo sabe más la Biblia que tú y que yo? Y no debería de ser así, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Dios. Pero sabe mejor la Biblia. Pero ¿sabes cuál es el problema de él? Que la tuerce. Dice, mira lo que dice el 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con piedra, tu pie en piedra. A ver, ¿qué salmo necesito? Salmo 91. El famoso salmo de la protección. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente y todo lo que dice ahí. Ese es el salmo que necesito. Es un pasaje del salmo que necesita el verso 11 y 12. ¿Cuántas veces el diablo no te ha hablado de esa manera? Y te cita la Biblia. Y te cita como que para que endulzarte la palabra. Dice en Apocalipsis, dice, vi uno como cordero, que tenía cuernos como cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Oye, Apocalipsis 13:11. Dice, y hablaba como dragón. El diablo siempre te va a hablar las cosas torcidas. Mira, cuando nosotros no conocemos a Dios a través de la palabra de Dios, nosotros empezamos a decir cosas que no dice la Biblia. Empezamos a torcer la palabra de Dios a nuestros ojos. Por eso es indispensable que cada uno de nosotros sepa la palabra de Dios en exactitud lo más centrada que pueda. Para no llegar predicando otra cosa que no dice la Biblia. Tú has escuchado varias cosas, ¿no? que te enseñan. Y cosas que no son bíblicas. Pero yo me acuerdo mucho, allá en los 90s. Créanme que el pastor donde estábamos nunca nos dijo eso. Eran hermanas de buen corazón, buen entendimiento, pero nos enseñaban cosas. Machaque de la cabeza al diablo. De la cabeza. Todo lo que pisen tus pies va a ser tuyo porque dice así la palabra de Dios. Y créanme que torcíamos textos a nuestro gusto en los 90s. Hermanos, pero no es así la palabra de Dios. Mira, si te vas, por ejemplo,
en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, el único que saca la Biblia fuera de contexto, ¿quién es? El diablo. Cuando tú ves a un hermano o a una persona que dice ser cristiana y saca un texto torcida, fuera de contexto, ¿qué está haciendo? La obra del diablo, hermanos. Dice, ¿ya lo tienen? 1 Timoteo 6, 3, 4. Dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ¿habrá gente que enseñe otra cosa que no sea lo que es la Biblia? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le agrega, le quita, le pone. ¿Te acuerdas que hay muchos que le ponemos cosas que no están en la Biblia y le ponemos? Como lo que veíamos al principio. Que el diablo esto, que el diablo aquello. ¿Se acuerdan que les decimos? Vino para matar, robar y destruir. Dice, y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Esos son los que son propensos para ser usados por el diablo. El diablo es el que cita la Biblia y la saca fuera de contexto. Cuando nosotros como cristianos estamos sacando la Biblia fuera de contexto, ¿qué estamos haciendo, hermanos? El trabajo del diablo. Dice, pero mira cómo le contesta Jesús, el verso 7. Jesús les dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Si te vas a Deuteronomio 6:16, Deuteronomio 6:16, dice, Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor nuestro Dios como lo tentaron en Masá. ¿Lo leemos? Y no tiene sentido, ¿no? Ahora vamos a Éxodo para que veas cuál fue la tentación de Masá. Éxodo 17. Éxodo 17. ¿Se acuerdan de las aguas de la roca? Yo me voy a enfocar en el verso 7 nada más. Ustedes leanlo todo, pero yo me enfoco más en el 7, si no, no acabo. Mira lo que dice Éxodo 17:7. Lo voy a leer en Nueva Biblia al día. Dice lo siguiente: a ese lugar Moisés lo llamó Masá, que significa tentación. ¿Qué significa la palabra Masá? ¿Qué hicieron ahí? Tentaron. Dice, mira lo que dice: porque ahí los israelitas tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Esto es lo que dijeron el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que veíamos sobre la incredulidad? Dudaron de que Dios estuviera con ellos. Ellos hicieron la pregunta, ¿está el Señor entre nosotros o no? También lo llamó Meriba, que significa queja, pues ahí el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Eso es la tentación. Dudar del poder de Dios. Por eso Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No, hermano, yo no tiento a Dios. Pero dudas del poder de Dios. Dudamos y a veces nos quejamos de Dios. Si yo soy su hijo, ¿por qué Dios permite que me pasen estas cosas? ¿No debería de Dios darme todo lo que yo le pida? ¿No debería del instante yo ser rico? ¿No debería yo de tener esto, tener aquello? ¿Yo no debería de tener problemas? Eso es tentar a Dios y quejarte. Y quejarte de lo que Dios ha hecho. Voy al verso 8.
Ya vamos a terminar, hermanos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si te das cuenta, todo esto es en la mente. Toda esta pelea es aquí. Tu pelea es acá, hermano. No es fuera, es aquí en la mente, donde llegan los pensamientos, donde llegan las tentaciones. ¿Por dónde te llegan las tentaciones? ¿A quién de ustedes le llega la tentación en los pies? ¿Te llega la tentación en las manos? Bueno, tal vez te robamos, pero sale acá en la mente. Todo llega aquí en la mente. Dice este pasaje: lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Primero de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. Primero de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que le mostró el diablo a Jesús? Toda la gloria. ¿Sí sabes que muchos de nosotros en esta tentación caemos? Tal vez en la carne estemos bien, más o menos, y no somos muy fanfarrones de andar presumiendo algo, tentando a Dios. Pero, ¿sí te das cuenta que muchos en esta tentación caemos? Dice, caemos en la tentación de cuando el diablo nos muestra toda la gloria que el mundo te puede dar. Mira, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es lo que amamos? Tu trabajo, tu casita, tu negocio. Amamos a nuestros seres queridos. Mira lo que dice el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, mira lo que hay en el mundo. El primero, los deseos de la carne. ¿Te acuerdas cuál fue la primera tentación de Jesús? ¿Cuál? La carne, hermano, ahorita responde. Luego, ¿cuál sigue? Los deseos de los ojos. Esta fue la segunda tentación. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son tres tentaciones. La carne, vimos. Los deseos de los ojos, de poseer muchas cosas materiales, y la vanagloria de la vida. Estas son las tres tentaciones que Jesús tuvo, ¿sabías? Estas mismas son las tres tentaciones que le ofreció el diablo a Eva. Póngalo un pasaje paralelo y van a ver que es lo mismo que ofreció. ¿Qué nos ofrece el diablo? Placer, la carne, que todos te admiren, que todos te den reconocimiento, hacerte rico. Es que si tú trabajas harto, vas a ser rico, vas a tener una buena moto, un buen carro, vas a tener dinero, la gente te va a respetar. Y empieza el diablo a meterte ideas. Y empiezas a darle más importancia a lo terrenal que a Dios. Es que, sí es cierto, si no trabajo, es que dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Y Señor, tú vas a bendecir al que trabaja. Y Señor, por eso yo voy a trabajar. Y te empieza a meter ideas, torciéndote la palabra de Dios. Si sabes que este es el pecado que la mayoría de los cristianos sabemos. ¿Por qué no se reúnen? Es que yo trabajo. Les digo, me tocó hace tiempo ver a una hermana. Hermano, ¿por qué no vienen en las tardes? Dice, no, hermano, es que yo sí trabajo y salgo bien tarde, salgo bien cansado. Y era el tiempo de las campañas, no en esas, sino las antepasadas, ¿no? Y dice, no, yo sí trabajo. Y venía en la noche y veía al hermano con su bandera. Que viva, que viva, que viva. Y digo yo, no, que estoy bien cansado.
No va a la iglesia porque está cansado, pero sí está metido ahí en la política. ¿Por qué? Porque buscaba la gloria del mundo. Si yo apoyo, me van a dar. A ver si me da una casita, a ver si me da un trabajo. Muchos cristianos, el diablo nos engaña diciéndonos: te voy a hacer famoso, te voy a hacer rico. Hermano, usted que toca, un día va a formar un grupo y usted va a ir a tocar a todas partes y la gente lo va a conocer. Y el hermano, yo no sé si le ha hablado el diablo de esa manera. Pero pues ya lo conozco. Pero yo pienso que cuando fue joven, que tocaba en el grupo del mundo, esa era su ilusión. Dice: ay, sí es cierto, voy a tocar y voy a ser famoso y la gente me va a reconocer y me van a pedir autógrafos. ¿Por qué crees que la música, la alabanza cristiana se ha pervertido? Porque el diablo les ofreció fama, riqueza, reconocimiento. Bueno, estamos hablando de los artistas cristianos. ¿Pero qué de los predicadores? ¿No será igual? También. Si tengo altos seguidores, no, yo así, ¿a cuántos me siguen? Yo soy popular. Imagínense, hermanos, ¿cuántos seguidores tenemos en la página, en el canal? No te decía el pastor Shui. Dice: si quieres ver una iglesia de sana doctrina, fíjate cuántos seguidores tiene. Si tiene menos de 100, dice, esa es la buena doctrina. Ay, me dio esperanza. Ay, qué buena, entonces vamos a más. Digo, pero dice: si tiene 10,000, eso es de... Muy mal. Dice, ahora sí diría otra vez: huele mal, algo anda mal, porque tiene muchos seguidores. Así, hermanos, que los predicadores predican lo que quieres oír. Dice: se abandonarán maestros y te enseñarán lo que tú quieres oír. Palabras halagüeñas. Y se amontonan y todos lo seguimos. Hermanos, es lo que hace el diablo. El diablo aquí dice claramente: te voy a dar todo esto. Y por eso Dios dice: tú no ames el mundo, tú no ames la fama del mundo, tú no busques el reconocimiento del mundo. Cuando tú te has reconocido por el mundo, ya te fuiste completamente. ¿Qué es lo que ha pasado con los artistas cristianos que reciben premios? ¿Cómo quedan? Se fueron a un extremo que ahora dice uno: yo le canto al amor. Yo no le canto a Dios, yo le canto al amor, a la vida. Imagínate, ya no de cantarle a Dios por cantarle el amor a la vida. Digo, mi modo. Dice el verso 9: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Dios te va a dar, dice el diablo: yo te voy a dar esto, te voy a dar aquello, te voy a dar fama, te voy a dar dinero, te voy a dar reconocimiento, te voy a dar que la gente te ame si tú me adoras. ¿Y cuántas personas hemos amado eso? Aman el reconocimiento. Que les llamen rabí, que le llamen maestro, que le llamen... Ahorita dice: hermano, a mí dígame licenciado. ¿De acuerdo? No hay de queso, más de papas. No te diga que soy licenciado en teología, ¿no? Hermanos, buscamos el reconocimiento. Buscamos la fama, estar en primer lugar. Eso es del mundo. Y cuando aceptamos eso inconscientemente lo estamos adorando. Estamos recibiendo la adoración y la adoración es de Dios. De Dios solamente adorarás. No podemos recibir adoración nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando hayas hecho lo que hiciste, di: Siervo inútil. siervo inútil eres. Y se me olvida, ese siervo inútil aquí. Ya desde cuando estamos que la vamos a poner siervo inútil para que cuando predica la hermana vea: siervo inútil aquí, para que no se Pero vea cuando que... estamos aceptando todo esto que Él ofrece, lo estamos adorando a Él. Sí, Él nos ofrece y estamos adorando al diablo. Si Lo estamos adorando. Él nos ofrece todo eso. Reconocimiento, vamos. ¿Y por qué crees que a las personas que viven un cristianismo mediocre, mundano, carnal, encajan bien en la sociedad? ¿Por qué crees que nadie los critica, nadie no siente presión de nada, no sienten vergüenza de nada? ¿Por qué crees que las personas los aman? ¿Tú crees que a Jesús lo amó? ¿Tú crees que a Juan el Bautista lo amaba? No, a él no lo amaban. Dice que 6 meses y luego le cortaron la cabeza. ¿Te imaginas? Cuando tú andes en el mundo, te van a amar las gentes del mundo. El diablo, feliz contigo.
Pero cuando tú ames a Dios y obedezcas a Dios, en ese momento te has convertido en enemigo de ellos. Y el diablo te va a atacar con todo y se va a venir sobre de ti. Pero tú, firme en las cosas de Dios, vas a poder soportar. Dice Lucas capítulo 12. Todavía me faltan como 8 citas, hermanos. ¿Me esperan o nos vamos? La última. Bueno, nos vamos a la última. Bueno. Ya hablo de hermana, ahora se aguantan. Lucas 12:15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y tampoco yo lo podría agregar, y no consiste en la fama que puedas obtener, el reconocimiento que te pueda dar el hombre. La vida del ser humano no consiste en todo el reconocimiento que alguien te pueda dar. No es que te voy a hacer famoso. Mira, nosotros como seres humanos buscamos que nos tengan arriba en alto y aquí viene el Señor. Béseme la mano. ¿Se ha visto, no? Lo ven en las personas importantes, quieren dar la mano para que le beses la mano y que le des reconocimiento y le aplaudas. No, nosotros no. Después dice, guárdate de toda avaricia. Guarda tu corazón. Mira lo que dice 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad, hasta el 10, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Qué trajiste a este mundo? Mi hijo trajo torta bajo el brazo. ¿Has escuchado esa frase? ¿Qué trajo a tu hijo? Nada. No trajimos nada. Por más torta que hayamos traído bajo el brazo, no trajimos nada. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda. ¿Has visto alguna persona que se lleve la torta bajo el brazo? Dice, no, ya se murió y se llevó su torta bajo el brazo. Ayer hablábamos de eso. Y hablábamos con una persona, hablábamos y decíamos, ¿cuánto disfruta la casa que ni le costó? ¿De qué le sirvió haber construido su casa? Ya se fueron, ya se quedó la casa, y otro que ni familia son, ahí está viviendo. Así es la vida. ¿Te imaginas? Nada puede llevarse uno. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque el diablo te va a decir, tú mereces más. Un carro, una buena casa, tú mereces el reconocimiento, la fama, tú mereces. ¿Qué mereces? Ya nos dio suficiente Cristo, ¿qué más pedimos? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Yo te diría, los que quieren la fama, el reconocimiento, el que quieren que la gente los vea, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mira lo que dice el 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Imagínate. Y tú ves ahí en el internet, ¿no?, los hermanos que fueron antes. Yo no sé, tal vez ustedes no han conocido, pero yo conocí muchos que se extraviaron de la fe. En estos casi 30 años que llevo en la fe, he visto muchos que se extraviaron de la fe. Se extraviaron. Y Pablo lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Le dice, ven a verme. ¿Porque qué? Demas me ha desamparado, amando más este mundo. ¿Te imaginas? El diablo vino y le puso la tentación a Demas. ¿Cuántos de nosotros estaremos en el momento de ser tentados? Y que el diablo nos ofrezca
Primero te ataca por la carne, luego para que te vean todos, y luego te ataca por, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Y luego vas a ser exitoso, próspero, vas a tener un buen negocio. Y ¿sí sabes que ese es el problema del evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad es ese problema, que te enseña a depender de lo económico. No, si Dios quiere hacerte rico. Ese no es el mensaje, hermanos. Dicen que Dios hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y torciendo el texto, es lo que le digo, sacamos un exégesis de lo que no es la Biblia. No, es que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros seamos ricos. Verse en la Biblia. Verse en la Biblia. No, hermanos, no es así. Muchos se han extraviado. Yo deseo en mi corazón que esta iglesia no te extravíes del camino de Dios, sino que permanezcas firmes, que el diablo va a venir y te va a tentar y te va a poner tentaciones y te va a decir, te ofrezco esto, te ofrezco aquello, pero ya no te acerques a Dios. Mira, te voy a dar un buen trabajo, te voy a dar horas extras, esas famosas horas extras que te han pervertido. Ahora sí te estoy diciendo, no me veas bien, no te digo, Martín. Porque es alguien que trabaja, todos los demás no trabajamos. Las famosas horas extras, el trabajo, y empiezas a dejar a Dios. Y no te das cuenta. Créeme que dejar a Dios no te das cuenta cuando te vas alejando. Ni cuenta te das cuando te vas alejando. Ya cuando te das cuenta, ya vamos por allá, unos 10 kilómetros de donde estabas. Te arrastró la corriente. Y el diablo te ofrece. Te voy a dar. Sí, porque trabajo es abrir la puerta a las vanidades. Y luego dice, te sale ahí en el teléfono, cómprese un teléfono nuevo. Bueno, a mí me sale cada rato, cómprese un teléfono nuevo, porque el que tiene ya está bien viejo, ya no sirve. Y me ofrece un teléfono. Tú puedes invertir. Es que yo invierto, no tengo nada. Digo, y entonces el diablo empieza a ofrecerte, a darte, a decirte que te va a dar, te va a bendecir, te va a prosperar. Eso es pura vanidad. Porque nos va a pasar como Demas. Voy a concluir en el 10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te la recalco con esta palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, te vas a Deuteronomio. Luego dice, si tú me obedeces, todas estas bendiciones, ¿qué dice? Te alcanzarán. Pero nosotros buscamos, corremos detrás de las bendiciones. ¡Ay, ahí va la bendición de 500! ¡Ay, este era una hora extra de 500! Y vas detrás de la bendición. Pero no buscas a Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Dice, a Él solo adorarás. No te lo iba a leer, yo me voy a pasar unas citas. Pero te lo voy a leer en Lucas 4. Ahorita se me vino a la mente eso. No sé por qué, pero te lo voy a leer. Lucas 4, es la misma historia, es un pasaje paralelo. Cuatro 4:13, es la misma historia, es un pasaje paralelo eso. 4:13. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. Qué triste, ¿no? Ahora sí que, hermano, la tentación no va a ser solo una vez. Toda tu vida vas a tener tentación. De una o de otra manera vas a ser tentado. Dice, se apartó por un tiempo. Cuando dice esta palabra, por un tiempo, ¿qué quiere decir? Después regresó otra vez la tentación. ¿Y te acuerdas que este es el inicio del ministerio de Jesús? 3 años, ¿cuántas veces crees que no fue atacado? ¿Cuántas veces no fue tentado? Pero sin pecado. Ser tentado no es un pecado, hermanos. Ser tentado no es un pecado. La tentación no es pecado. Caer en la tentación, a llevarla a cabo, es lo que es pecado. Es más, déjate lo leo. Santiago 1.
Voy a empezar desde el 12. Dice, Santiago 1:12. Bienaventurado varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿se acuerdan la palabra concupiscencia, que son deseos ardientes? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es la tentación. Primero se anida una idea, un pensamiento que viene el diablo y te la siembra. Es como una araña, ¿no? Que va y pone un huevecillo en un lugar. Una cucaracha, más como una araña, no la veo, una cucaracha, pone un huevecillo por ahí y de ahí brota un montón de cucarachas. Eso es el pecado, hermanos. Te viene y mete una idea en tu mente y empieza a crecer, y al rato ya está llena la mente. Y cuando tú llevas a cabo ese pecado, en ese momento lo haces realidad, en ese momento se convierte en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por eso tenemos que estar bien alerta, hermanos, velando todo el tiempo, porque la tentación va a ser todos los días de nuestra vida. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te pido, Señor mi Dios, que nos ayudes a poder permanecer firmes, Señor, creyendo en ti, Señor. Así como tú venciste la tentación con tu palabra, te pedimos que nos fortalezcas, que nos enseñes, Señor, a verdaderamente nosotros, Señor, ser fortalecidos con tu palabra. A que nosotros, Señor, sepamos que tenemos una lucha, Señor. Y esa lucha siempre va a venir a nuestra mente, Señor. Pero las armas que tú nos has dado son poderosas, Señor. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, derribará argumentos, pensamientos, filosofías. Padre mío, ayúdanos a que nosotros podamos meternos a fondo en tu palabra y que cada día nosotros, Señor, seamos verdaderamente, Señor, unos hijos fieles que puedan soportar la tentación. Porque dice tu palabra que será bienaventurado el varón, la mujer que soporte la tentación. Ayúdanos, Padre, así como dice tu palabra, Señor. Líbranos, Señor, de la tentación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Al que sacrifica alabanza, me honrará, me honrará. Al que ordene su camino y salvación, le mostraré. Al que sacrifica alabanza, me honrará, me honrará. Al que ordene su camino y salvación, le mostraré. Al que sacrifica alabanza, me honrará, me honrará. Al que ordene su camino y salvación, le mostraré. Al que sacrifica alabanza, me honrará, me honrará. Al que ordene su camino y salvación, le mostraré. Al que sacrifica alabanza, te honrará, te honrará.
Al que ordenes un camino y salvación, te gozaré. Al que sacrifica alabanza, me honrará, me honrará. Al que ordene su camino y salvación, te gozaré. Invócame en el tiempo de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el tiempo de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el tiempo de tu angustia, te libraré y tú me honrarás.